Mi nombre es Elena García, tengo 25 años. El mes pasado, en una cena familiar, mi hermano mayor se rió en mi cara, su voz teñida de desprecio. Inútil. Ni siquiera puedes permitirte un trozo de pan. Toda la mesa enmudeció. Mis padres no dijeron nada, sus ojos evitaban los míos. Sentí el aguijón de sus palabras, cargado con el peso de años de ser ignorada. Pero no discutí. Simplemente sonreí, me levanté y me fui. Su sonrisa de suficiencia se grabó en mi mente, pero yo sabía algo que él no. Esas palabras fueron el empujón final. Una semana después mi teléfono no dejaba de sonar con sus llamadas, desesperados, con mensajes de voz rogando que se acumulaban. No contesté. Solo envié un mensaje de texto. Ya no hay pan. Eso fue todo. El momento en que finalmente recuperé el control. ¿Qué llevó a esa cena? ¿Y por qué me suplicaba después? Mi familia pensó que podía usarme para siempre, pero yo tenía otros planes. Quedaos para ver cómo les di la vuelta a las tornas. Crecí en un barrio humilde de Valencia, en una casa de 3 habitaciones en una calle tranquila, de esas donde los vecinos se saludan y los niños juegan hasta que anochece. A primera vista parecíamos una familia de clase media normal y corriente, estable, cómoda, sin lujos. Pero en el interior, las cosas eran diferentes. Mi padre, jefe de almacén en una fábrica de cerámica, perdió su trabajo cuando yo tenía 15 años. La empresa redujo personal y un día llegó a casa con una caja de cartón llena de sus pertenencias, el rostro tenso de ira. Mi madre, que trabajaba a tiempo parcial en un bufete de abogados como recepcionista, comenzó a hacer horas extra, pero no era suficiente. Las facturas se amontonaban y la nevera a menudo estaba medio vacía. Veía el estrés en sus ojos, la forma en que susurraban sobre el dinero cuando pensaban que no escuchaba. Con 17 años, ya trabajaba después de clase como asistente de soporte informático en una pequeña empresa de tecnología en el centro. Reparaba impresoras, restablecía contraseñas y solucionaba problemas de software por 10 euros la hora. Cada nómina, entregaba la mitad a mis padres para ayudar con la compra o la factura de la luz. Me daban las gracias, pero siempre se sentía como una expectativa, no una elección. Mientras tanto, mi hermano mayor era su niño dorado. Siempre había sido en quien depositaban sus esperanzas, carismático, seguro de sí mismo, el hijo que no podía equivocarse. Vertían cada euro que podían en su gran idea, una startup que vendía aplicaciones de fitness. Lo llamaban su billete al éxito, pagaron su espacio de oficina, incluso le compraron un coche de segunda mano para que fuera a las reuniones con inversores. Yo quería trabajar en tecnología también. No solo arreglando ordenadores, sino creando software, construyendo algo real. Pasaba las noches viendo tutoriales de programación en un portátil destartalado, soñando con ser programadora. Pero cada vez que lo mencionaba, mi padre se burlaba. Eso no es para chicas como tú, decía, negando con la cabeza. Dedícate a algo práctico. Mi madre era peor. Me comparaba con mi hermano, su voz hiriente. ¿Por qué no puedes ser más como él? Él va a llegar lejos. Me dolía, pero lo tragaba. Mantuve la cabeza baja, cumplía mis turnos y enviaba dinero a casa, incluso cuando significaba saltarme comidas para ahorrar unos euros. Su favoritismo no era sutil. En la cena, se jactaban de su última presentación a inversores, de cómo estaba destinado a la grandeza. Yo me sentaba allí picoteando mi comida mientras ignoraban mis dieces o el hecho de que me había enseñado Python por mi cuenta. Una vez intenté mostrarle a mi madre una pequeña aplicación que había creado, un rastreador de presupuesto para nuestra familia. Le echó un vistazo, se encogió de hombros y dijo, «Eso está bien, pero la aplicación de tu hermano va a cambiar vidas». Me sentí invisible. Él volvía a casa con historias de reuniones en cafeterías elegantes mientras yo estaba atascada depurando código para clientes que apenas me notaban. Aún así seguía enviando dinero, 200 euros aquí, 300 euros allá, porque decían que éramos un equipo, una familia. No era solo el dinero. Era la forma en que me hacían sentir que mis sueños no importaban. Mi padre una vez se rió cuando mencioné solicitar un programa de tecnología en la universidad. «Tú, programadora», dijo como si fuera una broma. Mi hermano intervenía, con una sonrisa de suficiencia, «Dedícate a contestar teléfonos».
Hermana, me mordía la lengua, pero cada puya construía una ira silenciosa dentro de mí. Empecé a anotar cada euro que les daba en una aplicación de mi móvil. No estaba segura de por qué. Al principio solo era una corazonada, que lo necesitaría algún día. Para mi último año de instituto, su favoritismo era imposible de ignorar. Después de años de ser menospreciada por mi familia, dejé de buscar su aprobación. Vertí todo en construir una vida que no pudieran tocar. En mi último año de instituto conseguí un trabajo a tiempo parcial en una pequeña startup tecnológica en Valencia, encargándome del soporte informático básico. Era trabajo de campo restablecer contraseñas, desenredar atascos de impresoras, pero pagaba y yo ansiaba más. Mientras mis padres dormían y mi hermano perseguía inversores, yo me quedaba despierta hasta tarde enseñándome a programar. Los cursos gratuitos online eran mi escape. En un viejo y chirriante portátil aprendí Python, JavaScript y SQL, creando pequeñas aplicaciones como un rastreador de tareas para mi horario de trabajo o una calculadora de presupuesto. Cada línea de código era un ladrillo en el muro entre mí y sus expectativas. La startup vio mi impulso. Me pasaron de soporte informático a ayudar con el desarrollo backend. Pasé horas depurando scripts, escribiendo consultas a bases de datos y aprendiendo de desarrolladores senior que me lanzaban retazos de consejos. Mientras asistía a clases universitarias de informática, conseguí trabajos freelance creando sitios web para cafeterías locales o diseñando herramientas sencillas para pequeñas empresas. Cada cheque iba a una cuenta de ahorro secreta. Aprendí a mantener mis triunfos ocultos. Si le mencionaba mi trabajo a mi madre, suspiraba y decía: la empresa de tu hermano será más grande que eso. Mi padre refunfuñaba sobre mi hobby de ordenador perdiendo el tiempo. Así que me callé. Llevaba ropa de segunda mano, vivía en un apartamento compartido y comía comidas baratas para mantener mi dinero a salvo de sus peticiones interminables. Para cuando estuve cerca de graduarme, mi persistencia dio sus frutos. La startup me ofreció un puesto de programadora a tiempo completo con un salario de 60.000 euros al año. Se sintió como un salvavidas, una oportunidad para valerme por mí misma. No se lo dije a mi familia. Todavía pensaban que apenas me las arreglaba, entregando trozos de mis ingresos cada vez que llamaban. Les había dado miles a lo largo de los años. 5.000 euros para la hipoteca, 2.000 euros para la reparación de su coche, 400 euros para facturas de servicios públicos aleatorias. Registré cada céntimo en una aplicación de presupuesto que había construido yo misma, no porque quisiera, sino porque algo me decía que necesitaría pruebas algún día. Allí, donde un mantra familiar se sentía más como una correa que como un vínculo. Mientras construía mi vida en silencio, el mundo de mi hermano era todo brillo y nada de sustancia. Sus redes sociales eran un desfile de mentiras, fotos de él apoyado en un coche nuevo, de pie en una oficina acristalada con subtítulos como Rompiéndola o Vida de emprendedor. Los amigos adulaban sus publicaciones llamándolo un pionero. Pero yo escuché la verdad de contactos mutuos. Su empresa de aplicaciones de fitness se ahogaba en deudas. Había pedido préstamos masivos, incumplido pagos a proveedores y se esforzaba por mantener las apariencias. Ese coche brillante financiado hasta el tope. La oficina, una fachada alquilada que apenas podía permitirse. Yo veía a través del acto, pero mis padres no. Seguían presumiendo de su éxito, ciegos a las grietas de su imperio. Mantuve la cabeza baja, programando, ahorrando y registrando sus demandas. Mi aplicación registraba cada euro que enviaba, fechas, cantidades, motivos, porque sabía que su lealtad era hacia mi hermano, no hacia mí. Cada transferencia se sentía como una traición que estaba financiando, pero aún no estaba lista para enfrentarme a ellos. Estaba construyendo algo más grande de lo que podían imaginar, y no iba a dejar que me lo quitaran. Una cena familiar lo cambió todo. El aire estaba denso de tensión la noche que nos reunimos para celebrar el cumpleaños de mi madre. Nos sentamos en un rincón poco iluminado de un restaurante local en Valencia, un lugar familiar con manteles a cuadros y el murmullo de la conversación a nuestro alrededor. La mesa estaba abarrotada de platos de pasta y pan de ajo a medio comer, pero el ambiente no era festivo. Mis padres estaban más callados de lo habitual, sus sonrisas forzadas. Mi hermano, como siempre, dominaba la conversación, presumiendo de su última presentación a inversores mientras agitaba una copa de vino.
Me senté frente a él, picoteando mi comida, intentando ignorar el familiar nudo en mi estómago. Las cenas familiares siempre se sentían como una actuación, y estaba cansada de hacer mi parte. A mitad de la comida, él dirigió su atención hacia mí. Su sonrisa de suficiencia era aguda, como si hubiera estado esperando este momento. Así que dijo lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas miraran: sigues trabajando en ese trabajo tecnológico sin futuro. Inútil, ni siquiera puedes permitirte un trozo de pan. Las palabras golpearon como una bofetada. La mesa enmudeció. Mi madre miró su plato, moviendo una albóndiga con su tenedor. Mi padre tosió y buscó su agua, evitando mis ojos. Nadie habló. Nadie me defendió. El aguijón no venía solo de sus palabras. Era su silencio, su complicidad. Sentí que mi cara ardía, una mezcla de vergüenza y furia, pero forcé una sonrisa tensa. No le daría la satisfacción de una reacción. Me levanté, me disculpé y salí al aparcamiento, mis manos temblaban mientras agarraba las llaves de mi coche. Fuera, el aire fresco del desierto me golpeó la cara, pero no calmó la rabia que crecía en mi interior. Caminé cerca de mi destartalado sedán, repasando sus palabras, sus risas resonando en mi cabeza. Estaba harta de ser su saco de boxeo. Mientras me apoyaba en el coche intentando estabilizar mi respiración, mi abuelo se acercó. El abuelo, siempre callado en estas reuniones, tenía una pesadez en los ojos que no había visto antes. Miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos solos, luego habló en voz baja. Elena, hay algo que necesitas saber, dijo. El estómago se me encogió. Explicó que mis padres habían pedido un préstamo de 50.000 euros a mi nombre con mi crédito sin mi permiso. Lo habían hecho para sacar a flote la empresa fallida de mi hermano, pensando que nunca me enteraría. El abuelo los había oído discutirlo, y no podía quedarse callado más tiempo. Me quedé helada, mi mente acelerada. 50.000 euros, mi nombre, mi futuro enredado en sus mentiras para sostener a alguien que se burlaba de mí delante de todos. Quise gritar, marcharme corriendo de nuevo y enfrentarme a ellos, pero no pude. Todavía no. La mano del abuelo descansó en mi hombro, su voz firme. Eres más fuerte de lo que creen, dijo. Haz lo que tengas que hacer. Asentí, la mandíbula tensa, mi determinación endureciéndose. Habían cruzado una línea, y no iba a dejarlo pasar. Conduje a casa esa noche, mi rabia convirtiéndose en un plan. Para la mañana siguiente estaba decidida a descubrir la verdad. Inicié sesión en mi cuenta bancaria, las manos temblando mientras repasaba los extractos. Allí estaba un préstamo abierto hace 2 años, vinculado a mi nombre con pagos mensuales que nunca había autorizado. El saldo era asombroso y los intereses subían rápido. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de la profundidad de su engaño. Habían jugado con mi futuro para sostener la empresa fallida de mi hermano, y yo no tenía ni idea. Indagué más a fondo, recopilando cada pieza de evidencia que pude encontrar. Revisé mi correo electrónico buscando cualquier correspondencia bancaria. Enterradas en mi carpeta de spam, había notificaciones, correos electrónicos de confirmación de solicitudes de préstamo, recordatorios de pago, todos dirigidos a mí pero enviados a una cuenta que rara vez usaba. Los imprimí y mis manos temblaban de rabia mientras leía la letra pequeña. Crucé mi aplicación de presupuesto, la que había construido para seguir el dinero que les daba. Los números no mentían, junto a los miles que había enviado voluntariamente para facturas, también estaban desviando más a través de este préstamo. Encontré un rastro de extractos bancarios y recibos de transferencia en una cuenta familiar compartida que no había revisado en años. Cada documento se sentía como una puñalada, prueba de hasta dónde habían llegado para explotarme. Necesitaba ayuda, alguien que pudiera dar sentido a este lío. Me puse en contacto con una abogada en Valencia, una mujer llamada Carla Martínez, especializada en fraude financiero. Su oficina era pequeña, situada encima de una cafetería, pero su reputación era sólida. Llevé mi pila de evidencia, correos electrónicos impresos, extractos bancarios, capturas de pantalla de los registros de transacciones de mi aplicación. Ella escuchó mientras explicaba el préstamo, mi voz quebrándose al describir la confesión del abuelo. Los ojos de Carla se entrecerraron cuando mencioné la cifra de 50.000 euros.
Esto es robo de identidad, dijo claramente. Tus padres y tu hermano usaron tu crédito sin consentimiento. Podemos construir un caso. Ella delineó el proceso: presentar una denuncia policial, recopilar más evidencia y demandar por daños y perjuicios. No sería rápido, pero era posible. Dejé su oficina con un plan y una chispa de esperanza. Denise Rey, mi mejor amiga desde la universidad, se convirtió en mi ancla durante todo esto. Nos encontramos en un bar al día siguiente, el olor a patatas fritas grasientas llenando el aire mientras le contaba todo. Denise, siempre tranquila bajo presión, escuchó sin interrumpir. Ella también lidió con sus propios dramas familiares. Sus padres la habían culpabilizado para que pagara sus deudas hace años. No puedes dejar que te manipulen, dijo su voz firme. Cuentan con tu silencio. Me ayudó a mantenerme anclada, recordándome que comiera, que respirara, que me centrase en el siguiente paso en lugar de ahogarme en rabia. Pasamos horas en mi apartamento clasificando documentos, etiquetando cada pieza de evidencia para Carla. La fuerza tranquila de Denise me impidió derrumbarme. No dejé de trabajar. Mi trabajo en la startup tecnológica exigía concentración, y me lancé a la programación para mantener mi mente firme. Pasaba las mañanas escribiendo scripts, las tardes en reuniones y las noches preparando mi caso. Solicité informes de crédito, me puse en contacto con el banco para congelar la cuenta del préstamo y documenté cada interacción. Cuanto más descubría, más claro se volvía. Mis padres habían firmado mi nombre en la solicitud de préstamo, y mi hermano había usado los fondos para pagar las deudas de su empresa. Habían planeado mantenerme en la oscuridad, asumiendo que nunca lo comprobaría. Una semana después de la cena, noté un cambio. Mi madre llamó 2 veces, su voz inusualmente suave, preguntando cómo estaba. Mi padre envió un mensaje de texto, algo sobre estar al tanto. Mi hermano dejó un mensaje de voz, su tono nervioso, pidiéndome que nos viéramos. Estaban sondeando, sintiendo que algo iba mal. No respondí. No estaba lista para enfrentarme a ellos, no hasta que mi caso estuviera impecable. Carla me advirtió que podrían intentar culparme para que lo dejara, pero ya estaba harta de ser su felpudo. Guardé mi evidencia en una caja fuerte, mi determinación creciendo con cada nuevo documento que encontraba. Los intentos de mi familia por influenciarme comenzaron sutilmente, pero se volvieron implacables. Comenzó con una llamada telefónica de mi padre, su voz cargada de acusación. Estaba en mi escritorio revisando código cuando mi teléfono vibró. Elena, estás destrozando esta familia, dijo su tono agudo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, estás siendo egoísta. Deja esta tontería de demanda. Apreté el teléfono, los nudillos blancos, pero me quedé en silencio. Sus palabras resonaron los chantajes que había escuchado desde niña, siempre sobre lo que les debía. Colgué la llamada sin decir una palabra, mi corazón latiendo con fuerza. Ya no era una niña y no iba a caer en eso. Unos días después, mi madre se presentó en mi apartamento sin previo aviso. Abrí la puerta para encontrarla allí con los ojos rojos, aferrando un pañuelo. Entró, su voz temblando mientras lanzaba un discurso. La familia lo es todo, dijo, las lágrimas corriéndole por la cara. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Cometimos un error, pero demandar a tus propios padres. Es cruel. Extendió la mano para agarrar la mía, pero retrocedí, el pecho apretado de rabia. Vi a través de sus lágrimas, no eran arrepentimiento, eran manipulación. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero era mentira para que se fuera. Mientras salía, se giró, su voz rompiéndose. ¿Te arrepentirás de esto, Elena? Cerré la puerta, mi resolución endureciéndose. Sus sollozos no cambiaron el hecho de que me habían robado 50.000 euros a mi nombre. Lo peor llegó cuando mi hermano apareció. Era una noche lluviosa y estaba clasificando documentos del caso con Denise cuando sonó el timbre. Estaba en mi puerta empapado, su swagger habitual desaparecido. Por primera vez parecía desesperado. Mi empresa está acabada, admitió, su voz baja. La quiebra es oficial. La lié. Está bien, lo siento. Me rogó que retirara la demanda, afirmando que me lo pagaría de alguna manera. Sus ojos se movían nerviosamente como si esperara que cediera. Recordé cada vez que me había menospreciado,
cada euro que había enviado para sostener sus sueños mientras él se reía en mi cara. Negué con la cabeza. No puedes arreglar esto con palabras, dije, mi voz firme. Volvió a suplicar, pero cerré la puerta. Más tarde esa noche le envié un único mensaje de texto: ya no hay pan. Fue lo último que le diría antes de la fecha del juicio. Denise fue mi roca durante todo esto. Nos reunimos en su casa al día siguiente, sentadas en su sofá con tazas de café y mi pila de evidencia. Ella había pasado por sus propias batallas para enfrentarse a su familia, cuando intentaron controlar su vida. Pondrán a prueba todos tus botones, advirtió, su voz tranquila pero firme. No dejes que se te metan en la cabeza. Me ayudó a ensayar lo que diría en el tribunal, repasando las preguntas que Carla, mi abogada, podría hacer. La confianza de Denise me estabilizó cuando dudé de mí misma. Me recordó por qué lo estaba haciendo, no solo por el dinero, sino para recuperar mi vida. Pasamos largas noches revisando los registros de transacciones de mi aplicación y los extractos bancarios, asegurándonos de que cada detalle fuera perfecto. Su apoyo me mantuvo enfocada, incluso cuando las palabras de mi familia resonaban en mi cabeza. Su presión no cesó. Mi padre dejó mensajes de voz, cada uno más airado, acusándome de traicionar su confianza. Mi madre envió largos mensajes de texto mezclando disculpas con súplicas para mantener esto en privado. Mi hermano intentó llamar, pero dejé que fuera al buzón de voz. Sus mensajes se volvieron frenéticos, mencionando a los acreedores, a él y culpándome de empeorar las cosas. No respondí. Su desesperación solo confirmaba lo que sospechaba, sabían que habían sido descubiertos. Mi aplicación había rastreado cada céntimo que les había dado, miles a lo largo de los años, y ahora tenía pruebas del préstamo que habían pedido a mi nombre. Carla dijo que el caso era sólido, pero me advirtió sobre el peaje emocional. Intentarán culparte hasta el final, dijo. Asentí, lista para ello. Seguí trabajando, programando durante largos días en la startup para mantenerme anclada. Mis compañeros notaron que estaba más callada, pero no compartí detalles. Por la noche me reunía con Carla o Denise, refinando el caso. Cada llamada de mi familia se sentía como una prueba, pero me mantuve firme. Habían pasado años tomándome, ignorando mis sueños, y ahora querían clemencia. No se la daría. Llegó el día de la audiencia judicial y estaba lista. El juzgado en Valencia era más frío de lo que esperaba, el aire denso con el peso de lo que estaba a punto de desarrollarse. Me paré en la mesa de la demandante, mi abogada, Carla Martínez, a mi lado mientras el juez anunciaba el caso. Mi familia estaba sentada al otro lado de la sala, mi padre con la mandíbula apretada, mi madre mirando al suelo y mi hermano encorvado, evitando mi mirada. La sala estaba casi vacía, solo unos pocos miembros del personal judicial y Denise, que me dio un asentimiento tranquilizador desde atrás. Respiré hondo aferrando la carpeta de evidencia que había llevado semanas compilar. Este era el momento en que recuperaría mi vida. Carla presentó nuestro caso con precisión. Expuso las confirmaciones por correo electrónico del banco que mostraban la solicitud de préstamo a mi nombre. Presentó extractos bancarios con pagos no autorizados vinculados a la empresa de mi hermano. Los registros de transacciones de mi aplicación proyectados en una pantalla detallaban cada céntimo que había dado a mi familia, miles para sus facturas, ninguno de los cuales había cuestionado hasta ahora. Declaré mi voz firme a pesar del nudo en mi pecho, explicando cómo había descubierto el préstamo de 50.000 euros gracias a la advertencia del abuelo. El juez escuchaba, su rostro inescrutable mientras describía años de apoyar a mi familia, solo para descubrir que me habían traicionado. El abogado de mis padres argumentó que habían actuado por desesperación, pero Carla contrarrestó con evidencia de su engaño deliberado. La sala se sentía sofocante, pero mantuve la mirada fija en el juez, no en mi familia. El veredicto llegó más rápido de lo esperado. El juez dictaminó a mi favor, declarando el préstamo fraudulento. Mi familia fue obligada a pagar 15.000 euros en daños, una fracción del préstamo, pero suficiente para que rindieran cuentas. El tribunal también ordenó que asumieran la plena responsabilidad de la deuda restante, eliminando mi nombre del préstamo. La empresa de mi hermano, ya en quiebra, se disolvió oficialmente. Sus activos fueron embargados para cubrir a los acreedores. Mi padre y mi madre se enfrentaron a sus propias deudas.
Pagos de hipoteca que no podían afrontar. Facturas de tarjetas de crédito acumulándose. El martillo del juez resonó en mis oídos, un sonido de justicia pero también de finalidad. Había ganado, pero la victoria se sentía vacía al mirar los rostros derrotados de mi familia. No les hablé después de la audiencia. Mi madre intentó acercarse a mí, con los ojos llorosos, pero me giré. Mi hermano gritó mi nombre, su voz quebrándose, pero seguí caminando. Mi padre simplemente se quedó allí, en silencio, los hombros caídos. Salí del juzgado con Carla y Denise, el peso de su traición todavía oprimiéndome. Esa noche bloqueé sus números. No más llamadas, no más mensajes de texto, no más chantajes. Estaba harta de llevar sus cargas. Una semana después me mudé a un nuevo apartamento en el centro de Valencia. Era pequeño pero luminoso, con vistas a las montañas de la Sierra Calderona a través de una única ventana. Desempaqué mis pocas pertenencias, ropa, libros, mi portátil, sintiendo una extraña mezcla de libertad y soledad. Había pasado años construyendo una vida que no podían tocar. Y ahora era mía, en solitario. Denise me ayudó a instalarme, trayendo comida para llevar y una botella de vino para celebrar. Lo lograste, dijo alzando su copa. Sonreí, pero el dolor en mi pecho persistía. Había luchado por justicia, pero había perdido a la familia que una vez pensé que podría salvar. Me enteré a través de un amigo en común que mis padres estaban luchando por mantener su casa. Habían empezado a llegar avisos de ejecución hipotecaria, sus ahorros diezmados por los honorarios legales y las deudas. Mi hermano se había mudado de nuevo con ellos, sus sueños de ser un magnate tecnológico desvanecidos. Una parte de mí quería sentir lástima por ellos, pero el recuerdo de sus mentiras, del préstamo, de las burlas, de los años de tomar, me mantenía anclada. Les había dado suficiente. Ahora estaba construyendo un futuro para mí, uno donde sus voces no pudieran alcanzarme. El polvo se asentó después del juicio, pero las repercusiones para mi familia apenas comenzaban. Me enteré a través de un antiguo vecino que los García habían perdido su casa. El banco la embargó cuando mis padres no pudieron seguir al día con los pagos de la hipoteca, sus ahorros destrozados por los honorarios legales y la sentencia de 15.000 euros que me debían. Se habían mudado a un pequeño alquiler en las afueras de Valencia, muy lejos del hogar al que se habían aferrado. Mi hermano, ahora llamado David, ya no era el autoproclamado emprendedor. Su empresa desaparecida, ahora trabajaba como empleado de tienda en un establecimiento de electrónica local, cobrando a los clientes y reponiendo estanterías. No sentí alegría al escuchar esto, solo un silencioso reconocimiento de que sus elecciones los habían alcanzado. Mientras tanto, mi vida tomó un camino diferente. Mi arduo trabajo en la startup tecnológica dio sus frutos con un ascenso a programadora principal. El aumento llevó mi salario a 80.000 euros al año, suficiente para permitirme un apartamento elegante en el corazón de Valencia. Tenía suelos de madera, una cocina moderna y un balcón con vistas a las luces de la ciudad. Lo decoré con moderación, algunas plantas, una alfombra acogedora, un escritorio para mis proyectos de programación. Cada rincón de ese espacio era mío, ganado a través de años de tenacidad y sacrificio. Sin embargo, tarde en la noche, mirando el horizonte de la ciudad, sentía una punzada de soledad. Había construido una vida libre de su control, pero a costa de lazos familiares que una vez esperaba reparar. Volví a conectar con Sara y Javier, viejos amigos de la universidad que se habían mantenido en contacto a través del caos. Tomando café en una cafetería del centro, Javier me hizo la pregunta que persistía en mi mente. «¿Valió la pena, Elena?», dijo, removiendo su café con leche. «Cortarlos así». Su tono no era de juicio, solo de curiosidad. Hice una pausa, trazando el borde de mi taza. La demanda me había dado justicia, pero el vacío era real. Sara intervino, su voz suave. «Eres más fuerte que nadie que conozco, pero pareces sola». No se equivocaba. Había ganado mi libertad, pero el silencio en mi apartamento era más fuerte de lo que esperaba. Sus palabras se quedaron conmigo, obligándome a reflexionar sobre lo que había ganado y perdido. Mirando hacia atrás, me di cuenta de las lecciones que esta urdil me enseñó. La traición de mi familia al usar mi nombre para un préstamo de 50.000 euros me mostró la importancia de establecer límites desde el principio. Había pasado años dándoles dinero, creyendo que era mi deber,
solo para descubrir que me veían como un recurso, no como una hija. Si hubiera trazado una línea antes, podría haber evitado el dolor. La demanda, aunque agotadora, fue mi forma de protegerme. No se trataba solo del dinero. Se trataba de recuperar mi derecho a un futuro que intentaron robarme. La acción legal, la aprendí, es a veces la única manera de hacer que las personas rindan cuentas, incluso aquellas a las que amas. Mi aplicación rastreando cada euro que les di se convirtió en mi escudo, prueba de que su mantra de la familia primero era una mentira. No me arrepiento de mis decisiones, pero llevo el peso de ellas. Para cualquiera que se enfrente a algo similar, una familia que toma más de lo que da, que te culpa para que sacrifiques tus sueños, establece tus límites ahora. No esperes hasta que lo hayan quitado todo. Revisa tu crédito, protege tus finanzas y no tengas miedo de usar la ley si es necesario. Te mereces vivir una vida que sea tuya.